Mis padres no vinieron a mi graduación porque su hija adorada tenía un recital ese mismo día. Pero luego vieron a la vergüenza de la familia que dejaron fuera. En televisión nacional. Nunca fui la favorita de la casa, y a estas alturas ya no me duele reconocerlo. De hecho, creo que en algún punto dejé de intentar competir por un lugar en esa familia. No fue que un día me despertara iluminada y decidiera soltar todo, fue más bien que me cansé de empujar una puerta que estaba cerrada desde el principio. Porque sí, puede que haya sido la hija mayor, la primera en aprender a leer, la que nunca reprobó una materia, la que trabajaba medio tiempo desde los 16 y aún así sacaba el promedio más alto del salón. Pero eso jamás fue suficiente cuando tenías al lado a una hermana menor que, desde que aprendió a sostener una flauta, fue tratada como si el mismísimo Mozart hubiera reencarnado en su cuerpecito delgado y de voz suave. Emily, la intocable, la prodigio, la futura becada del Carnegie Hall como le gustaba decir a mi madre. Aunque en la vida real apenas si le alcanzaba para mantenerla inscrita en la banda de la escuela con uniformes remendados. Durante años fui quien la llevaba a los ensayos cuando mis padres no podían, la que le ayudaba con sus tareas cuando se quedaba dormida entre partituras. La que terminaba lavando los platos mientras ellos la aplaudían por saber tocar Estrellita sin equivocarse. Yo no la culpaba, porque ella tampoco pedía ser tratada así, pero era imposible no sentir el peso de esa balanza inclinada. Mi padre decía que era porque Emily necesitaba más apoyo, ya que lo suyo era el arte, no las matemáticas, y mi madre repetía que ya que tú puedes sola, ¿qué mejor que eso, no? Como si ser independiente fuera una excusa para ser invisible. Como si lograrlo sin ayuda significara que no merecías acompañamiento. La cosa es que seguí adelante. Me esforcé por salir adelante sin contar con ellos más que para lo estrictamente necesario. Me becaron en la universidad estatal y, aunque no era Ivy League ni nada glamuroso, para mí era un paso gigantesco. Me mudé sola, trabajé en una cafetería durante las madrugadas, di tutorías en línea, y en los ratos que me quedaban libres, asistía a todas las clases sin faltar ni una sola vez. Cada semestre lo cerraba con reconocimientos que ni siquiera me molestaba en contarles, porque de todos modos lo único que me respondían era que bueno, hija. Sin levantar la vista del video que Emily acababa de subir tocando algún cover mal grabado de Taylor Swift. A veces intentaba conversar, contarle sobre una exposición que me había salido muy bien, o que una profesora me recomendó para una pasantía, pero siempre, sin excepción, había algo más urgente que comentar sobre el conservatorio, el maestro de flauta o el nuevo arreglo de la pieza que Emily tocaría en el próximo recital. Me aprendí de memoria las fechas de sus presentaciones porque, sin importar si yo tenía un parcial importante o una entrevista, todo giraba en torno a eso. Llegó entonces el día de mi graduación. Ese evento que esperé durante años. No por la toga, ni por el diploma, ni por la ceremonia en sí, sino porque en mi cabeza todavía vivía esa versión ingenua de mí que creía que, por una vez, mis padres podrían aparecer por mí. Que se emocionarían al ver mi nombre entre los mejores promedios del estado. Que se tomarían una foto conmigo y la pondrían en la repisa de la sala junto al mar de retratos de Emily tocando flauta desde distintos ángulos y edades. Quise creer que lo harían, y cuando les conté la fecha exacta con semanas de anticipación, al principio dijeron que sí, que estarían ahí, que reservarían hotel y todo. Pero unos días antes, durante una llamada rápida, mi madre soltó la frase que todavía me retumba con un eco agrio: «Ay, hija, justo nos avisaron que el recital de Emily cambió de fecha, y adivina qué. Es el mismo día que tu ceremonia». Yo respondí en silencio, porque no sabía si me estaban hablando en serio o si eso era un mal chiste. Ella siguió hablando, intentando adornar la decisión con frases como «tú sabes que es su último recital del año, que ha trabajado tanto para ese solo y igual tu ceremonia la van a grabar, no, luego la vemos juntos». Yo no dije nada más. Solo colgué el teléfono, me senté en el sofá del apartamento, y me quedé mirando el diploma que me acababan de entregar en la universidad para revisar que no tuviera errores. Llevaba mi nombre completo, con esa fuente formal e imponente, junto al logo dorado de la institución. Era real. Yo lo había logrado. Nadie lo celebró. No hubo flores, ni aplausos familiares, ni fotos con pancartas, ni abrazos.
Me tomé una selfie con el fondo de la biblioteca y subí una historia a Instagram que nadie en mi casa repostearía. Volví a mi apartamento con la toga en una bolsa de plástico y el corazón hecho piedra. Esa noche no lloré. No grité. No me quejé. Lo único que hice fue sentarme frente al computador y abrir un documento en blanco con el título, Plan a largo plazo. Porque si bien había crecido sabiendo que no era la favorita, en ese momento entendí que no había forma de forzar algo que no era mutuo. Pero también entendí algo más importante, que no necesitaba venganza inmediata ni escenas dramáticas. Solo necesitaba que algún día me vieran sin poder evitarlo. Que se tragaran sus prioridades sin que yo dijera una sola palabra. Y desde ahí, todo empezó a moverse. Actualización 1. Pasaron aproximadamente 2 semanas desde aquella tarde en que, en vez de celebrar con mi familia mi graduación universitaria, terminé cenando sola con una pizza fría que había sobrado del día anterior y una copa de vino barato que me había regalado una compañera de trabajo. A mi alrededor, todos en redes compartían fotos de sus padres llorando, abrazando, levantando birretes en cámara lenta. Yo dejé pasar las historias sin interactuar, sin dar likes, sin responder felicitaciones. En ese momento, lo único que me mantenía funcionando era una mezcla de rabia silenciosa, cansancio emocional y una determinación que jamás había sentido de esa forma. No iba a rogarles nunca más que se sintieran orgullosos de mí. No iba a pedir que me miraran. Iba a convertirme en algo tan visible que ni el favoritismo más descarado de mi madre ni la indiferencia crónica de mi padre podrían ignorarme. Con eso en mente, decidí mover las pocas piezas que tenía a mano. Había trabajado 3 años como barista en una cafetería universitaria a solo 2 cuadras del campus. Había gente que entraba todos los días solo a que les sirviera su café porque les gustaba cómo les hablaba o cómo recordaba su orden sin necesidad de preguntar. Una de esas personas era una periodista local que se pasaba por ahí cada martes y jueves con su computadora portátil y un bloc de notas repleto de tachones. Siempre me preguntaba cosas como si yo estudiaba algo relacionado con comunicación o si ya tenía planes después de graduarme. Ese día, cansada de guardar silencio, me senté frente a ella en su mesa durante mi descanso y le dije sin rodeos que no sabía por dónde empezar, pero que quería aprender de su mundo. Ella me escuchó sin interrumpir, me pidió que le escribiera algo corto sobre lo que había vivido ese día en la ceremonia, como si se tratara de una crónica, y sin que yo lo supiera. Lo envió a un colega que trabajaba en un canal local con buena reputación por cubrir historias de estudiantes. En menos de una semana me estaban llamando para ofrecerme un puesto en un taller intensivo de comunicación para jóvenes recién graduados que buscaban abrirse camino en el periodismo local. No era un trabajo ni pagaban mucho, pero te ponían a reportear desde el primer día, y tenías acceso a equipos reales, contactos y mentorías con profesionales. Acepté sin pensarlo. Pagué la inscripción con el bono de graduación que me dio el gerente de la cafetería, un tipo que había visto de cerca todas mis trasnochadas, mis ojeras, mis libretas manchadas de café y mis esfuerzos por mantenerme a flote sin ayuda externa. Él me dijo que si no invertía eso en mí misma, nadie más lo haría. Y tenía razón. A la par, decidí tomar medidas prácticas. Sabía que necesitaba reducir gastos al mínimo, así que alquilé el sofá de mi sala a una estudiante extranjera que necesitaba donde quedarse mientras regularizaba sus papeles. La chica era discreta, limpia y hablaba poco, así que funcionó. Vendí algunas cosas que no usaba, como una cámara antigua y unos muebles que me habían dejado los anteriores inquilinos. Transformé mi pequeño escritorio en un rincón de trabajo profesional, con un fondo decente por si debía aparecer en cámara, y me sumergí en todo lo que el curso me exigía. Aprendí a escribir guiones, a editar en programas que apenas conocía de nombre, a mirar el mundo no desde la comodidad del espectador sino desde el ángulo que mejor contara una historia. A veces me tocaba levantarme a las 4 de la mañana para ir a cubrir protestas estudiantiles o mercados de agricultores. Otras veces debía quedarme hasta la medianoche haciendo ediciones porque el reportaje tenía que salir al aire al día siguiente. Lo curioso es que durante todo ese tiempo mis padres apenas preguntaron por mí. Enviaban algún mensaje cada tanto para compartir videos de Emily tocando,
O para decir que estaban organizando una rifa para pagarle un campamento de música en verano. Nunca preguntaron si yo tenía trabajo, si estaba comiendo bien, si necesitaba algo. Era como si al haberme graduado, ya no tuviera nada pendiente con ellos. Como si yo ya hubiera cumplido mi parte del trato y por tanto no mereciera más atención. Yo no respondía más de lo necesario. A veces me limitaba a dejarles el visto, y otras simplemente decía felicidades como quien comenta en la publicación de un conocido. La verdad es que me dolía, pero lo transformaba en gasolina. La única persona con la que hablaba más allá de lo básico era mi abuela Ruth, la madre de mi madre, que siempre fue distinta a todos ellos. Ella sí me llamaba para preguntarme cómo iba el curso, si había comido, si estaba durmiendo. Me contaba que guardaba todas mis cartas y dibujos desde que era niña y que todavía tenía un cuaderno donde escribía cada vez que se enteraba de algo bueno que yo lograba. Como si llevara un archivo secreto de todos mis pequeños triunfos. Fue ella quien, en una llamada de esas donde una palabra desencadena una catarsis, me dijo que algún día todos se iban a dar cuenta del tipo de persona que habían ignorado por tanto tiempo. La gente no mira dos veces a quienes siempre están ahí, hasta que ya no están. Y tú, mi niña, ya no estás esperando a que te aplaudan. Estás ocupada construyendo el escenario. Ese comentario me quedó dando vueltas durante días. Porque tenía razón. Ya no estaba mendigando atención. Estaba empezando a tallar algo que todavía no sabía exactamente qué era, pero que sentía cada vez más concreto. Lo que sí sabía con certeza era que mi historia no se quedaría en un diploma colgado en la pared de un apartamento de renta compartida. Iba a convertirme en algo tan visible, tan presente, que no pudieran cambiar de canal sin verme. Y cuando llegara ese momento, no habría forma de fingir que ellos estuvieron ahí desde el principio. Porque no lo estuvieron. Porque eligieron estar en un recital de flauta antes que en mi mayor logro hasta entonces. Y eso, por más que quisiera negarlo después, ya estaba escrito. Lo que faltaba por escribirse era mi parte. Y eso apenas estaba comenzando. Actualización 2. Habían pasado ya 6 meses desde aquella llamada donde mi madre, con la voz tan tranquila que dolía, me dijo que no podrían ir a mi graduación porque el recital de Emily había sido reprogramado para el mismo día. 6 meses desde que colgué sin decir nada y me tragué la decepción como quien se toma un jarabe amargo que no le queda más remedio que aceptar. Desde entonces, cada paso que di fue con una intención firme, sin buscar su aprobación, sin darles detalles, sin compartirles logros ni fracasos. Me había prometido a mí misma que, si alguna vez me miraban de nuevo, no sería porque yo los llamara. Iba a ser porque no les quedara otra opción. Durante ese tiempo, el taller de periodismo me abrió más puertas de las que imaginé. Empecé como asistente de producción, luego como redactora de notas cortas para el noticiero de mediodía y eventualmente me ofrecieron grabar un par de segmentos para el canal digital que tenían en YouTube. Eran videos informativos simples, cosas como consejos para manejar entrevistas de trabajo, historias de pequeños negocios locales o recorridos por barrios históricos. Pero lo que no esperaban era que esos clips comenzaran a generar visualizaciones muy por encima del promedio. Me decían que tenía algo en la forma de narrar, que la gente conectaba porque parecía que les estaba hablando directamente, sin pretensiones ni frases rebuscadas. El video que hizo despegar todo fue uno en el que, durante una cobertura de emergencia por un apagón en la ciudad, expliqué cómo usar correctamente un generador de energía para evitar intoxicaciones por monóxido. No tenía ningún guión preparado, solo la necesidad de llenar espacio en vivo mientras resolvían problemas técnicos. Me acerqué a la cámara con una linterna en la frente, un café en la mano y una naturalidad que no supe de dónde salió, y hablé como si estuviera explicándole a una vecina. Ese fragmento se viralizó en TikTok casi de inmediato. Lo siguiente fue una cadena de cosas que, si no las hubiese vivido, pensaría que son inventadas. Una productora de un canal nacional vio el clip, se lo pasó a un colega. Y de pronto tenía un mensaje en mi bandeja de entrada preguntándome si estaría dispuesta a hacer un segmento especial sobre estudiantes de primera generación que lograron terminar sus estudios sin apoyo familiar. El tema era parte de una campaña para resaltar historias inspiradoras de jóvenes latinos en medios.
Me ofrecieron cubrir todos los gastos y me dejaron completa libertad para estructurarlo como quisiera. Me quedé en silencio leyendo el correo una y otra vez hasta que entendí que esto era justo lo que había visualizado en aquel documento vacío que abrí después de mi graduación. No era fama lo que quería. Era presencia. Era ocupar un espacio que nadie me iba a regalar y ahora me estaban invitando a tomarlo por la puerta grande. Acepté sin pensarlo. Les conté a mis jefes del canal local, y lejos de molestarse, me dieron luz verde y me ofrecieron ayuda para producir el contenido. Durante las semanas siguientes, trabajé horas extras, entrevisté a otros graduados con historias similares a la mía, grabé escenas en campus universitarios, en bibliotecas comunitarias, en departamentos con más libros que muebles. Quería que el mensaje fuera claro, muchas veces no es falta de capacidad, sino de acompañamiento, lo que margina a los estudiantes de contextos como el mío. Quería que el público entendiera cómo se siente lograr algo grande y no tener a nadie esperándote con un abrazo. Cómo es construirte sola, sin testigos, y aún así no rendirte. El segmento quedó impecable. Lo revisaron, lo editaron y me confirmaron que saldría al aire en la franja matutina justo antes del Día de Acción de Gracias. Lo curioso, y debo decir que en parte fue un golpe de suerte, pero también una pieza que encajó perfectamente, es que mis padres tienen la costumbre de ver la transmisión nacional del desfile de Macy's cada año. Desde que Emily es pequeña, era tradición ver el desfile mientras desayunaban y luego comentar la música, los bailes, todo el show. Era uno de esos rituales familiares que yo solía compartir con ellos antes de mudarme y que, aunque ya no formaba parte del plan, sabía que seguían manteniendo. Así que cuando me confirmaron la fecha del segmento, no pude evitar pensar en lo que iba a pasar cuando, de la nada, en medio de su ritual navideño, apareciera yo. Sin avisar. Sin pedir permiso. Sin dar explicaciones. Mientras todo eso pasaba, las llamadas de mi madre seguían llegando con la misma frecuencia superficial. Me mandaba videos de Emily ensayando, recortes de periódico del conservatorio local donde salía mencionada, o invitaciones para rifas, donaciones, conciertos escolares. Nunca preguntaba en serio cómo estaba yo, si tenía trabajo estable, si necesitaba algo. En un momento incluso me dijo, sin ironía alguna, que a ver si en Navidad podía hacerme un tiempo para pasar por casa, que hace mucho no se te ve y Emily te extraña. Me limité a responder con un escueto veré si puedo. No tenía sentido dar explicaciones. Ellos seguían atrapados en su burbuja donde mi existencia giraba en torno a adaptarme a sus planes y no al revés. Lo único que me interesaba ahora era lo que iba a pasar ese jueves de noviembre. La noche anterior al programa dormí apenas 3 horas. Me levanté a las 4 de la mañana, me maquillé con precisión, me puse una blusa blanca impecable y un pantalón de vestir que había comprado con mi primer pago como redactora. Caminé hasta el estudio con las manos heladas pero el corazón encendido. Sabía que ese era mi momento. No por fama ni por reconocimiento, sino porque al fin, sin haberlos buscado, me iban a mirar. Me iban a ver en pantalla grande. Iban a tener que reconocer, aunque fuera en silencio, lo que habían ignorado por tanto tiempo. Y esta vez no podrían hacer como si no se enteraran. Esta vez, yo no sería una nota de pie de página. Iba a ser la historia completa. Actualización 3. Era jueves por la mañana y las calles de Manhattan estaban vacías por el feriado, pero dentro del estudio la actividad era frenética. Técnicos ajustando cámaras, productores corriendo de un lado al otro, maquillistas ocupados en 1000 retoques. Yo estaba en una pequeña sala de espera detrás del set, con un auricular colgando del cuello y el corazón latiéndome como si quisiera salirse por la boca. Tenía los dedos entrelazados sobre el regazo, la espalda recta y los ojos clavados en una botella de agua que no pensaba abrir, porque si empezaba a tomar, sabía que me temblarían las manos. A pesar del ajetreo a mi alrededor, por dentro todo se sentía como una calma tensa. No era nerviosismo por estar en vivo, ni ansiedad por si algo salía mal. Era más bien una especie de preparación silenciosa para lo que estaba a punto de suceder. Había imaginado este momento tantas veces que parecía una escena que ya había vivido, yo frente a una cámara nacional,
hablando de lo que significaba haber sido invisibilizada por tu propia familia y, aún así, haber llegado hasta allí sin ellos. Cuando el productor me hizo la señal para acercarme al set, lo hice con paso firme, sin mirar hacia atrás. Me colocaron el micrófono, me acomodaron el blazer, me ajustaron un poco el cabello y me indicaron dónde mirar. Recuerda, solo sé tú misma, eso es lo que conecta con la gente, me dijo una de las productoras. Asentí, pero no dije nada. En mi cabeza, las palabras ya estaban ensayadas desde hace semanas. No iba a llorar, no iba a victimizarme, no iba a contar la historia como quien busca compasión. Iba a hablar desde la dignidad, desde esa certeza tranquila que da haber recorrido un camino difícil sola y haber llegado hasta el final sin pedir permiso para existir. El segmento comenzó con un video introductorio, una especie de montaje que mostraba fragmentos de las entrevistas que había grabado con otros estudiantes como yo. Imágenes de bibliotecas vacías, de cafeterías nocturnas, de habitaciones pequeñas llenas de libros, de jóvenes con ojeras y sonrisas tímidas que decían que no sabían si iban a poder pagar el siguiente semestre. Pero igual lo iban a intentar. Después pasaron a mi historia. Una voz en off narraba mi recorrido, desde los días trabajando como barista hasta las prácticas en la estación local, mientras aparecían imágenes mías editando, grabando en campo, entrevistando a otros jóvenes. Siempre con ese brillo de quien no se detiene porque no puede permitírselo. Finalmente, me enfocaron en vivo. Respiré hondo y comencé a hablar. Conté cómo fue graduarse sin que nadie te esperara afuera. Cómo se siente mirar desde el escenario y no ver ni una sola cara familiar. Cómo aprendí a levantarme sin aplausos. Dije que muchas veces el éxito no se mide en trofeos ni en menciones honoríficas, sino en la capacidad de seguir creyendo en ti cuando nadie más parece hacerlo. No di nombres. No hablé directamente de mis padres. No mencioné a Emily. Pero cada palabra llevaba el peso de su ausencia, cada frase estaba tejida con todo lo que ellos no vieron, con todo lo que ignoraron voluntariamente. Terminé con una reflexión que había escrito días antes, en una libreta que aún conservo: el amor incondicional es un mito cuando depende de una flauta, de un recital. De la capacidad de destacarse en lo que otros consideran valioso. Pero hay otro tipo de amor, uno que empieza por ti, cuando decides dejar de esperar y te conviertes en tu propio público. La presentadora me dio la mano, sonrió con calidez y el segmento terminó. Luego vino el silencio. Uno muy breve, de esos segundos donde el estudio se reorganiza para lo que sigue, pero en ese breve espacio algo se acomodó dentro de mí. Supe que lo había logrado. No por salir en televisión. No por el rating. Sino porque, en ese momento, sabía que en alguna parte, en una sala iluminada por la pantalla del televisor, mis padres me estaban viendo sin poder apagar el canal a tiempo. Y eso era suficiente. Después del programa, todo se desbordó más rápido de lo que imaginé. Me llamaron de medios digitales para replicar el contenido, algunos recortaron partes de mi intervención y las subieron a TikTok, donde volvieron a viralizarse. Empezaron a llover los mensajes de jóvenes diciéndome que se sentían igual, que nunca los habían ido a ver a una competencia, a una exposición, a una presentación escolar. Padres que pedían perdón en los comentarios. Profesores que decían que iban a poner el video en sus clases. Era como si de pronto se hubiese abierto una compuerta que contenía años de silencios no dichos y decepciones acumuladas. Y en medio de todo eso, entre los cientos de mensajes, llegaron los suyos. Primero fueron llamadas perdidas. Muchas. 23, para ser exacta. Luego vinieron los mensajes. Mi madre me escribió: ¿por qué no nos dijiste que ibas a salir? Te vimos. No sabíamos. Nos tomó por sorpresa. Luego otro: estamos orgullosos, solo que, no sabíamos que te sentías así. Y uno más, de mi padre: me duele mucho saber que todo este tiempo te sentiste sola. Nunca fue nuestra intención. No contesté. No por orgullo, sino porque no tenía nada que decirles. No había nada que explicarles. Porque ahora entendían, pero solo porque todo el país lo había visto. Solo porque ya no podían negarlo.
No porque realmente hubieran querido saber antes. Esa tarde me senté sola en un café, con el celular apagado, el portátil abierto, y una libreta nueva donde escribí una sola frase: lo más fuerte no fue que no vinieran. Lo más fuerte fue que creyeron que eso no importaría. Cerré la libreta, tomé un sorbo de café, y me preparé para lo que vendría después. Porque sabía que esto apenas era el principio. Ellos se estaban dando cuenta de que me habían perdido, pero aún no sabían cuánto. Y yo no tenía prisa en mostrárselos. Dejé que el silencio hiciera su trabajo. A veces, es más ruidoso que cualquier discurso. Actualización 4. Pasaron casi 3 meses desde aquella emisión nacional, desde ese día de Acción de Gracias en que mi rostro apareció en las pantallas de millones de hogares, incluyendo el de mis padres, sin previo aviso, sin advertencias, sin ningún intento de suavizar el golpe. Durante esas semanas, el eco de lo que había dicho continuaba resonando en distintas formas. Algunas veces en mensajes de desconocidos que me agradecían por haber puesto en palabras lo que tanto sentían pero nunca se atrevían a decir, otras veces en las conversaciones incómodas que recibía a través de correos. De entrevistas que me pedían que profundizara un poco más en la historia de mi familia. Me negué siempre con una frase que ya había convertido en escudo: no es sobre ellos, es sobre lo que yo construí sin ellos. No necesitaba arrastrarlos públicamente, no era necesario. La omisión era más elocuente que cualquier exposición. Lo que sí me sorprendió fue la invitación que me llegó a través de un correo institucional de una universidad comunitaria en mi ciudad natal. Querían que hablara como oradora invitada en su ceremonia de graduación de primavera. Al principio creí que era una broma. Releí el mensaje varias veces buscando algún error, una letra fuera de lugar, una firma que me resultara falsa. Pero no. Era una invitación real, formal, firmada por la decana, quien explicaba que habían visto mi segmento en televisión y consideraban que mi historia representaba exactamente lo que querían transmitir a su generación de graduados: la resiliencia de quien se levanta sin ayuda. De quien logra algo significativo sin tener quien lo aplauda en primera fila. Me ofrecieron cubrir transporte, estadía, incluso un pequeño honorario por la charla. Acepté sin dudar. No porque me hiciera ilusión volver a ese lugar, sino porque entendí al instante lo simbólico que sería regresar de esa forma. Decidí no contarle a nadie, ni siquiera a mi abuela Ruth, aunque ella probablemente lo hubiera celebrado en silencio. Fue una decisión estratégica. Sabía que en ese tipo de eventos siempre se extendían invitaciones institucionales a figuras locales, y no me sorprendió enterarme, unos días antes del viaje, que mis padres, como donantes menores de esa universidad y sobre todo como padres de Emily, que había dado una pequeña presentación musical en el auditorio hacía un año, estaban entre los invitados a la ceremonia. Fue la única vez que agradecí su afán por estar presentes cuando la situación lo ameritaba públicamente. Porque eso significaba que iban a estar ahí, sentados entre el público, en calidad de espectadores. Sin saber que quien estaría en el escenario era precisamente la hija que habían invisibilizado. Cuando llegué a la ciudad, me instalé en un hotel modesto a las afueras del centro. No sentí nostalgia. No hubo nada dentro de mí que se removiera al volver a esas calles que una vez transité con mochilas pesadas y auriculares que usaba como escudo para evitar conversaciones. Era una versión más segura de mí misma la que ahora caminaba por esos mismos pasillos, con tacones firmes y una carpeta de discurso en el bolso. Fui a la universidad una tarde antes para ensayar el recorrido, conocer el equipo técnico, probar el sonido. Nadie me reconoció. No hacía falta. El anonimato era parte del efecto que quería lograr, que el golpe llegara cuando nadie lo esperara. El día de la ceremonia, me desperté temprano, me vestí con un conjunto sobrio, maquillaje suave, cabello recogido. Llevaba solo una pequeña pulsera que me había regalado la abuela Ruth años atrás, de esas que decían cosas cursis como "sé tu propia luz". Llegué al auditorio por la entrada trasera, como indicaban las instrucciones para los oradores, y me ubiqué en una sala privada desde donde podía observar parte del público antes de salir. Allí estaban ellos.
Reconocí a mi madre de inmediato por el blazer beige que solía usar en eventos importantes, y a mi padre, más serio que de costumbre, con una carpeta negra sobre las piernas. Estaban sentados en una de las filas centrales, conversando con otros padres, sonriendo cada tanto, como si formar parte de ese público les diera cierta validación. Como si todavía creyeran que el simple hecho de estar presentes era suficiente. Cuando me llamaron al escenario, sentí un murmullo leve entre la audiencia. No fue un escándalo, ni un grito de sorpresa, pero vi claramente cómo mi madre se tensó. Vi cómo mi padre alzó el rostro con una expresión entre perpleja y confundida. Supongo que esperaban a otra persona. Tal vez alguien con un nombre más reconocido en la ciudad, alguien que hubieran visto en afiches o en redes sociales. Lo último que imaginaban era que la persona que se pondría de pie frente al atril era esa hija que dejaron sola en su graduación, la misma que, sin ellos, había encontrado la forma de brillar en una pantalla que no podían apagar. Tomé el micrófono con una sonrisa breve y comencé a hablar. No leí el discurso. Lo sabía de memoria. Hablé de esfuerzo, de resiliencia, de cómo no todos tienen el lujo de una red de apoyo, pero aún así encuentran maneras de construirse a sí mismos. Conté cómo hay momentos en que uno debe aplaudirse solo, porque el eco de esos aplausos propios es el que te salva en los días en que nadie más se presenta. Y entonces, mirando sin mirar directamente a mis padres, dije la frase que sabía iba a quedarse flotando en el aire más tiempo del que dura una ceremonia: si hoy estás aquí, asegúrate de aplaudir bien fuerte. Porque tal vez seas la única persona que ese graduado tendrá en la foto. Y créeme, esa foto va a doler si tú decides no estar. El aplauso fue inmediato, cerrado, fuerte. La decana me dio la mano, la organizadora del evento me abrazó y me agradeció entre lágrimas. Al volver a la sala privada, evité cruzarme con ellos. No porque temiera algo, sino porque no tenía nada que decir. Ya lo había dicho todo. Había hecho que se enfrentaran, por primera vez, a la consecuencia real de sus elecciones. No a través de una pelea, ni de una carta larga, ni de una discusión familiar. Sino desde un escenario, con un micrófono, y con el reconocimiento de una comunidad que sí supo ver lo que ellos ignoraron. Ellos salieron del auditorio sin buscarme. No hubo intentos de acercamiento esa tarde. Pero eso no importó. Porque esa vez, sí hubo una ovación. Y no para Emily. Y no para ellos. Fue para mí. Actualización 5. Había pasado poco más de un año desde aquella ceremonia universitaria donde mis padres, por primera vez en mucho tiempo, se vieron forzados a sentarse y escucharme. A presenciar sin escapatoria un discurso que no los nombraba directamente, pero los exponía con cada palabra que pronunciaba. No los volví a ver desde entonces, al menos no en persona. Hubo un par de correos que mi madre envió semanas después, cargados de una mezcla de culpa mal disimulada y una necesidad evidente de lavarse las manos. Decía que les había dolido escucharme hablar así. Que no sabían que yo me había sentido tan sola, que jamás fue su intención. Me hablaba como si hubiéramos tenido un malentendido pasajero, como si fuera algo que se podía remediar con una visita y una cena familiar. En uno de esos mensajes incluso adjuntó una foto de Emily, de espaldas al público, sosteniendo una flauta en el escenario de un auditorio escolar, como si eso justificara algo. No respondí. Nada que dijera iba a cambiar lo esencial, habían decidido no estar, y lo hicieron sin dudar. Mientras tanto, mi vida seguía en otra dirección. Después del impacto que tuvo el segmento televisivo, me ofrecieron un contrato más estable como reportera para una filial regional de NBC en Atlanta. No era el horario estelar, pero sí me daban espacio para armar mis propios reportajes, cubrir temas comunitarios y participar en la planificación de contenido. Era justo lo que quería: independencia, visibilidad y control sobre mi voz. Cada historia que sacaba llevaba algo de mí, algo de ese deseo de amplificar lo que normalmente se ignora. Cubrí desde desalojos injustos en barrios gentrificados hasta historias de madres solteras que levantaban negocios con presupuestos imposibles. Me involucré con fundaciones que daban becas a estudiantes de bajos recursos.
Y fue allí donde conocí a la directora de un pequeño programa que ofrecía mentorías a adolescentes latinas interesadas en carreras de comunicación. Me invitaron a participar en un evento de recaudación de fondos como anfitriona y, sin darme cuenta, terminé organizando gran parte de la gala. Fue entonces cuando propuse una idea que llevaba tiempo acariciando en silencio: crear una beca en honor a alguien que había estado conmigo siempre, incluso cuando nadie más lo estuvo. La llamé Beca Ruth, en memoria de mi abuela, quien había fallecido poco después de verme en televisión por última vez. No tuvo una muerte dramática ni inesperada. Simplemente fue apagándose en su casa, como una vela que arde lento, sin aspavientos. No dejó testamento ni bienes materiales, pero sí una pila de cartas que encontré cuando viajé a limpiar su pequeño apartamento. En una de ellas me decía que, si alguna vez dudaba de mi valor, solo tenía que mirar todo lo que había hecho sin que nadie le abriera camino. Que había nacido para contarlo. Que el mundo necesitaba más gente que no tuviera miedo de hablar. La idea de la beca se convirtió en proyecto real en cuestión de semanas. Logramos recaudar más de lo que esperábamos y organizamos una gala de presentación para formalizar la entrega del primer reconocimiento a una estudiante que, como yo, había llegado lejos sin que su familia lo notara. Cuando el equipo de organización revisó la lista de invitados y me preguntaron si quería reservar espacios para mi familia, lo pensé durante varios minutos. No quería darles la satisfacción de creer que, después de todo, siempre iban a tener una silla reservada. Pero entonces recordé la frase que una vez me dijo un profesor: a veces, la mejor venganza no es excluirlos, es obligarlos a asistir y ver desde lejos lo que nunca ayudaron a construir. Así que les envié la invitación. Formal, sin notas personales, sin llamadas de seguimiento. Solo un sobre con el logo del evento, sus nombres completos impresos, y un pequeño mapa con las instrucciones para llegar al teatro donde se celebraría la gala. No obtuve respuesta inmediata. Ni un mensaje. Ni una confirmación. Pensé que quizás la ignorarían por completo. Pero la noche del evento, cuando entré al escenario después de presentar a los artistas y los ponentes, los vi. Estaban sentados en la segunda fila, vestidos de manera sobria, con las manos entrelazadas sobre el regazo y una expresión que no sabía si era orgullo, incomodidad o miedo. No los saludé. No desvié mi discurso. Seguí con el plan. La ceremonia avanzó hasta el momento culminante. Llamé al escenario a la joven ganadora de la beca, una muchacha de 17 años que había sido expulsada de casa por estudiar algo inútil como periodismo, según sus palabras. Ella subió llorando, temblando, y me abrazó tan fuerte que pensé que me partiría las costillas. El auditorio entero se puso de pie a aplaudir. Después tomé el micrófono de nuevo y dije que quería cerrar el evento con unas palabras dedicadas a alguien que, sin darse cuenta, me enseñó lo que significa acompañar sin condiciones. Dije su nombre completo, el de mi abuela, y pedí un aplauso en su honor. Todos se pusieron de pie una vez más. La cámara enfocó al público, y ahí estaban mis padres, atrapados entre los reflectores, entre el calor de la multitud, sin espacio para desaparecer. Mi madre tenía los ojos rojos, mi padre bajó la cabeza. No dijeron nada. Solo aplaudieron, porque no hacerlo los habría expuesto aún más. No hubo charla después. No se acercaron a felicitarme. No intentaron interceptarme al salir. Tal vez entendieron que su momento había pasado hacía mucho y que ahora solo eran testigos de algo que nunca fue suyo. Yo me fui sin mirar atrás. Esa noche dormí mejor que en meses. No por haber ganado, sino porque ya no tenía nada pendiente. No necesitaba más pruebas de lo que valía. No necesitaba su aprobación. Ellos lo sabían. Y ahora, todo el mundo también. Actualización final. 5 años han pasado desde aquella graduación vacía, desde que mis padres prefirieron una silla en un auditorio escolar con el eco chillón de una flauta desafinada antes que verme convertirme, sola y sin ayuda, en la primera universitaria de nuestra familia. 5 años desde que dejé de buscarlos, de explicarles, de justificarme. Y aunque nunca se los dije en persona, aunque jamás hubo un enfrentamiento frontal, la vida se encargó de mostrarles lo que yo ya sabía desde aquel día en que no se presentaron, que su ausencia no me detuvo,
pero sí me transformó. Hoy conduzco un programa semanal en la televisión nacional sobre historias de superación, de justicia, de segundas oportunidades. No tengo una oficina decorada con diplomas, sino con fotografías de gente que alguna vez me dijo nadie me había preguntado eso antes. Viajo cada 2 semanas a distintas ciudades contando historias que normalmente se quedan atrapadas en barrios olvidados o en páginas que nadie lee. Me convertí en eso que ellos no supieron ver, una mujer con voz propia, una narradora, alguien que no necesita permiso para decir lo que siente. El programa se llama Con Nombre Propio y no fue idea mía, sino de una productora que me escuchó contar cómo durante años sentí que existía solo como un apéndice funcional de la hija favorita. Ahora, cada domingo, mi rostro aparece en miles de hogares y mi nombre resuena con la fuerza que me negaron durante toda una vida. Mis padres no se perdieron ni un solo episodio desde que comencé. No lo sé porque me lo hayan dicho, sino porque la aerolínea con la que viajo para grabaciones me ofreció una membresía especial. Y en la aplicación de pasajeros frecuentes descubrí que alguien con su apellido y su ciudad había consultado mi itinerario público más de 20 veces. Luego supe que se trasladaban cada vez que había una grabación cerca del estado. La primera vez que se presentaron sin avisar fue en un evento en Charlotte. Entraron discretos, se sentaron al fondo, no intentaron hablar conmigo, pero cuando revisé la grabación, los vi en la penumbra de las butacas, como sombras viejas que ya no sabían cómo insertarse en mi presente. La escena se repitió muchas veces después. Aprendieron a mantenerse en silencio, a no hacer preguntas, a no intentar recuperar lo que se había fracturado mucho antes de que yo siquiera supiera que existía una deuda emocional entre nosotros. A veces me preguntan por mi familia durante las entrevistas. Siempre contesto lo mismo, con una sonrisa suave y controlada, tuve que aprender a celebrar sola, pero eso me enseñó a identificar mejor a quienes aplauden desde el principio, no solo cuando hay cámaras. Nunca digo sus nombres. Nunca menciono a Emily, que según su último perfil en redes da clases de música a niños y publica frases de motivación sin entender del todo lo que cuestan de verdad. La última vez que supe de ella fue porque comentó una publicación mía desde una cuenta secundaria, diciendo que esperaba que un día todo pudiera volver a ser como antes. Lo ignoré. Porque la verdad es que no quiero volver a eso. Nunca fue un lugar seguro. Nunca fue un hogar, solo un decorado precario donde yo hacía el papel de hija responsable, mientras otra se llevaba los aplausos sin esfuerzo. Hace poco me ofrecieron la oportunidad de grabar un especial de fin de año en vivo, desde un teatro histórico en Nueva York. Me pidieron que escogiera personalmente a los invitados del público que estarían en las primeras filas. Pensé en muchos nombres. En mentores, en entrevistados que me marcaron, en chicos de barrios marginados que ahora estudian gracias a la beca Ruth. Pero también pensé en ellos. En mis padres. Y los puse justo en la tercera fila, ni tan cerca como para que se sintieran protagonistas, ni tan lejos como para que pudieran fingir que no vieron lo que pasó en el escenario. Les mandé los boletos sin carta, sin instrucciones, sin mensaje. Solo un sobre con el logo del programa y 2 entradas numeradas. Ellos llegaron puntuales, vestidos con una formalidad que ya no reconocía, como si quisieran estar a la altura del momento. Durante la transmisión, compartí historias duras, narré fragmentos de vidas que se habían levantado entre el barro, conté mi propia historia sin nombres ni referencias directas. Pero con la certeza de que cada palabra era una costura cerrada. Cerré el programa de pie, con la cámara girando lentamente en mi dirección, diciendo, no siempre puedes elegir a quien tienes al lado cuando sueñas, pero sí puedes decidir quién se queda una vez que lo logras. Y créanme, hay algo muy poderoso en ser testigo de cómo quienes te dejaron atrás tienen que sentarse, mirar y callar. El público estalló en aplausos. Mis padres aplaudieron también. No porque lo sintieran, quizás, sino porque ya no podían hacer otra cosa. Esa noche no hubo conversación. No se acercaron al camerino. No dejaron notas. Y yo tampoco los busqué. Caminé hasta mi hotel sola, sin escoltas ni asistentes, con los zapatos en la mano y la sensación serena de quien ha terminado un ciclo. Porque la venganza más elegante no es el grito ni la confrontación directa. Es el éxito sostenido.
Es la constancia silenciosa que, sin pedirlo, convierte a quienes alguna vez te ignoraron en testigos involuntarios de todo lo que llegaron a perder. Y ellos lo saben. Lo supieron desde que prendieron la televisión aquel noviembre. Lo confirman cada vez que me ven en pantalla y no pueden cambiar de canal. Porque ahora, la vergüenza de la familia es lo único que los obliga a mirar. Y yo, desde mi lugar, sigo hablando. Sin pedir permiso. Sin necesitar nada de ellos. Y, sobre todo, con nombre propio.